Jiménez. En este momento vamos a escuchar la intervención del asambleísta Francisco Jiménez, a quien ya podemos observar que se prepara. Escuchemos. Señores y señoras asambleístas, por permitirme intervenir respecto de este tema que nos compete, que es el de la Contraloría General del Estado y que ya fue referido por el asambleísta Bacigalupo. Como todos sabemos, claro, también cada uno interpreta la narrativa de la historia un poco a su manera, pero como todos sabemos, y en eso nadie puede diferir, la Contraloría viene mal. Y no viene mal ayer, viene mal hace varios años, donde se tomaron una serie de decisiones que le fueron quitando peso a la institución y destruyéndola. Obviamente cada uno quiere tener, cuando se trata de actores políticos, algo que decir respecto de la Contraloría. Al fin y al cabo es una institución con poder. Es un juez de cuentas colegiado que siempre tiene un ojo puesto sobre los diferentes actores políticos y las autoridades públicas. Por lo tanto, es una especie de joya de la corona con aspiración de impunidad. Y así es como se ha venido trabajando con esta institución. A veces bien, a veces mal, y últimamente muy mal. Yo no voy aquí a hacer la correlación de los hechos ni a darle desde mi punto de vista la interpretación que ya todos conocemos y que cada uno podrá sacar conclusiones a su gusto. Y como siempre he dicho aquí, cada vez que tengo la posibilidad de intervenir, las palabras se las lleva el viento, pero los hechos son irrefragables y las fechas también. Y solamente allí quiero referir qué es lo que ha sucedido. El contralor Pollitt salió del cargo de contralor en el 2017 por el escándalo de Odebrecht, pero alcanzó a dejar a su amigo como subrogante, al que fue después el contralor Selig, quien también después salió del cargo en el 2021 por otro escándalo al cual tuvo que enfrentarlo con la prisión, pero alcanzó a dejar a su amiga, la subcontralora subrogante Valentina Zárate, quien estuvo apenas 2 meses en el cargo y dijo: yo aquí no puedo más, me voy porque esta institución no va ni para atrás ni para adelante. Y luego finalmente llegó el que ahora rige los destinos de esa institución, que es el contralor Riofrío. Pero ¿cuál es el denominador común de esas circunstancias, de esas sustituciones? Que ninguno de los 3 que vinieron después de Pollitt había sido elegido por nadie más que por su amigo para que se quede al frente de una institución tan importante por la Contraloría. Y eso destruye a la institución como tal, cuestiona su legitimidad y nos pone en una situación muy complicada respecto del trabajo que debe desarrollar esa institución. Por eso es que respecto de este primer informe presentamos un proyecto reformatorio que a algunos les gusta, a otros menos. Unos dicen, no, mejor calculemos con este tiempito, otros no, mejor esperemos un poco más. Pero la realidad es que esta institución tiene que recomponerse y tiene que hacérselo con institucionalidad y con seriedad y con predictibilidad, porque lo mejor que nos puede pasar a las organizaciones políticas es que esta institución no se preste para el manoseo de nadie, ni que nadie pueda decir yo pongo a mi amigo o a mi compadre para que se quede aquí y sea él el que eche un ojo a las cosas que yo quiero que revise. ¿Cuál fue el objeto o cuál ha sido el objeto de la reforma que hemos presentado y que hoy ha sido acogida en este primer informe en su gran mayoría? 4 puntos que son los más importantes y que tienen que ver con vacíos que existen en la ley. El primero, el que permite establecer las causales para el cese de funciones. Tenemos que tener claridad cuando un contralor cesa en funciones. Sí existe en otras normativas, como en el tema de la Defensoría Pública, por ejemplo, donde sí está claramente establecido el parámetro de cese de funciones. Aquí no hay. Por lo tanto, tenemos que incluirlo. Y por eso hemos promovido en el artículo 33 un numeral que se refiera a cuándo se cumple el plazo para el cual fue encargado, a los casos de muerte, de renuncia aceptada, destitución de juicio político, ausencia definitiva o abandono del cargo y por incurrir en las incompatibilidades e inhabilidades previstas en la ley.
Pero ahí no basta, ese es el primer punto. El segundo, tenemos que poner límites a la ausencia temporal, porque la ausencia temporal sin límites es una alcahuetería. Eso es lo que es. La ausencia temporal que se convierte por arte de magia en ausencia definitiva, sin claridad de ese concepto, es una alcahuetería. Y así ha sido vista, y eso lo tenemos que cortar de raíz aquí en esta asamblea. Por lo tanto, en el proyecto se establece un parámetro de tiempo que en el caso de fuerza mayor son 90 días y en el caso de licencia son 60 días. Si el señor Contralor o la señora o señorita Contralora no se puede reintegrar a su trabajo después de ese periodo, muy bien, gracias, chao, nos vemos, y que pase el siguiente, porque ese es el concepto de ausencia temporal. Tercero, también organizamos dentro del texto de ley, dentro de la propuesta, el régimen de ausencia definitiva. Claro, pues si ya no estamos en ausencia temporal, tenemos que tener claridad de en qué momento se pasa a la ausencia definitiva. Y allí, obviamente, una vez que se cumplen o los 90 en caso de fuerza mayor o los 60 en caso de licencia, entonces en ese momento la ausencia temporal se configuraría en ausencia definitiva. Y aquí viene lo más importante de todo. ¿Qué pasa cuando ya estamos claros que el Contralor o la Contralora no vuelve? Se fue, chao, bye bye, ahí se quedó. ¿Qué pasa allí? Pues allí tenemos que regresar a la fuente de la designación. Y la única fuente constitucional de designación del reemplazante de aquel que se fue no es su amiguito o su amiguita. Es el mismo concurso de oposición y méritos que le dio la potestad al primer Contralor de ser el designado. ¿Y cómo se lo hace? Sencillo, en orden de prelación, porque para eso es concurso. Para eso hay un concurso. Y en un concurso alguien queda primero, otro queda segundo, otro queda tercero. Puede ser que el que quedó segundo ya no reúna los requisitos, porque para eso también están los requisitos que establece el Consejo de Participación, se pasaría al tercero, pero quien debe asumir es aquel que quedó mejor puntuado en orden de prelación respecto de aquel que se fue. Y no es necesario un concurso nuevo, no es necesario hacerle gastar al Estado, si no me equivoco, 40 millones de dólares más para luego volver a escoger. Basta con regresar al concurso de oposición que permitió designar a esa autoridad para que el mejor puntuado en orden de prelación sea aquel que asuma las funciones de Contralor o Contralora hasta que se cumpla ese periodo. Algunas personas hoy están preocupadas porque dicen, bueno, pero ¿qué hacemos si es que la reforma ahora implementamos este proceso y luego asume a alguien que no contiene esos requisitos? No nos preocupemos de eso, porque los criterios de temporalidad, cuando nos obsesionamos con los criterios de temporalidad, corremos el riesgo de afectar la institucionalidad. Aquí lo más importante es solucionar sólidamente y concretamente con las herramientas constitucionales a la mano el problema de la Contraloría. Y por eso hoy lo podemos hacer. Además, que desde el punto de vista práctico, este proyecto de ley todavía tiene algunos meses para poderse implementar. Y de lo que tenemos entendido, el nuevo concurso va a llevarse a cabo aproximadamente en mayo del próximo año. Por lo tanto, serían fechas más o menos coincidentes. Nosotros tenemos que reglamentar y normar con consistencia para el futuro. Y por eso es que este proyecto de ley es importante que sea aprobado ahora para normar y organizar ese futuro. Y por eso las instituciones, porque al fin y al cabo son instituciones que estamos proponiendo en este proyecto de ley, que tiene que ver con los requisitos para ser Contralor, que tiene que ver con las causas para el cese de funciones, que tiene que ver con la ausencia temporal, que tiene que ver con la ausencia definitiva y que tiene que ver con el procedimiento de designación para la persona que definitivamente reemplaza a aquel que se fue, están perfectamente plasmados en este proyecto de ley. Hasta ahí mi exposición. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señores asambleístas.